Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, elegidos para servir a Dios. En el corazón del ministerio de Jesús encontramos un acto trascendental, la elección de sus 12 apóstoles. Este evento, narrado en Marcos 3:13 al 19, revela la soberanía de Jesús y su propósito redentor. Jesús, con toda autoridad, llama a quienes desea, estableciendo una comunidad que sería testigo y partícipe de su obra. La elección de los 12 no fue arbitraria. Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Esta cercanía íntima era esencial para que aprendieran de su Maestro y experimentaran su poder transformador. Además, los envió a predicar, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones. La autoridad de Jesús se manifiesta también en el poder que les confiere para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Este poder no era para su propia gloria, sino para servir a los demás, aliviando el sufrimiento y liberando a los oprimidos. Así la soberanía de Jesús se entrelaza con su amor y con su compasión. Él elige, capacita y envía a sus discípulos a servir, siguiendo su ejemplo de entrega y de sacrificio. La llamada de Jesús a los 12 es una invitación a participar en su misión redentora, una misión que sigue vigente hoy en día. Hablemos de la elección soberana de Jesús. En primer lugar, hablemos de la preparación previa a la elección de los apóstoles. Jesús pasó la noche en oración antes de elegir a sus apóstoles. Vemos la importancia de la oración constante, sobre todo antes de la toma de decisiones trascendentes. Siempre tenemos que orar. Dios nos llama a orar siempre, pero especialmente importante es orar en momentos trascendentes, en momentos decisivos, en momentos de toma de decisiones que son vitales, importantes. Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. Lucas 18:1 y 6 al 7. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo el Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El creyente entiende que tiene que orar siempre, pero especialmente en ciertos momentos. Jesús tenía una coincidencia y dependencia absoluta con la voluntad de su Padre. Lucas 6:12. Pasó la noche orando a Dios, nos dice el texto. Juan 17:5 al 6, 9 al 10 y 18. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado. Por tanto, Jesús oraba al Padre siempre, en sujeción y conformidad con la voluntad de su Padre. Nosotros también deberíamos orar siempre,
pero sobre todo antes de tomar cualquier decisión en la vida, sea pequeña o sea grande. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, antes de elegir a sus apóstoles, Jesús oró. Y después de orar y orar, eligió a sus apóstoles. Y los eligió sabiendo que cualquier cosa que hacemos tiene que ser conforme a la voluntad soberana del Señor. Marcos 3:13. Y llamó así a los que Él quiso. Este texto es muy importante, pues habla de la soberanía de Dios, de la soberanía de Jesús, en este caso en la elección de sus apóstoles. Dios escoge no solo para salvación, sino también escoge para servirle. Escoge a quienes han de ser salvos y entre estos a quienes Él quiere que le sirvan, que ocupen los ministerios que contribuyen a que el reino de Dios se extienda, se establezca entre los redimidos. Dios escoge en Él, por Él y para Él. Efesios 1, 4 y 11. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él, así mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esto quiere decir que la razón última del por qué Dios hace las cosas, y en este caso concreto, de por qué elige a unos y no a otros, la razón última está en Él, no en nada externo a Él, no en la criatura, no en las cosas, no en las circunstancias. La razón de la elección está en Dios. Dios escoge en Él. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por tanto, el Señor escoge según el misterioso designio de su voluntad. La voluntad de Dios no siempre nos es conocida, no siempre es entendida, pero Dios hace todas las cosas según su voluntad. Efesios 1, 5 y 11. Predestinados por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, predestinados conforme al propósito según el designio de su voluntad. Efesios 1, 16 al 18. No ceso de orar por vosotros para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios hace todas las cosas según su voluntad. Y quiera Dios que podamos ser de aquellos de los que Pablo habla en Efesios, a los que el Espíritu Santo ilumina para entender esa voluntad de Dios. Hay una razón para todas las cosas que Dios hace, en su alta sabiduría y en su alta mente. Es nuestro deber entenderlo así y aceptarlo con fe. Es nuestro deber entender que hay una razón, no entender la razón que puede escapar a nuestro entendimiento. Pero debemos entender que hay una razón y que esa razón está en Dios, la que sea, cual sea, está en Dios. Y aceptarla
aceptarla por fe. Romanos 11, 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Por tanto, nunca debemos discutir con Dios, dudar de Dios, altercar con Dios, preguntándole la razón de su proceder. Nunca. Romanos 9, 20 al 21. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Todo lo que Dios hace es según su voluntad. La elección soberana también es según su voluntad. Dios puede hacer con lo suyo lo que quiere y nadie puede pedirle cuentas. Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?, dice el Señor. Por tanto, la elección soberana es según la voluntad de Dios. No se subordina a ninguna otra cosa, a ningún mérito humano previo, a ninguna circunstancia, a nada. Dios hace siempre lo que quiere y Él quiere hacer siempre lo que hace. Marcos 3:13. Y llamó así a los que Él quiso, nos dice el texto, de la elección de los discípulos para ser apóstoles. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios siempre hace según su voluntad. Y lo que Dios hace siempre es bueno y justo, pues Él nunca obra el mal. Nunca. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De Dios solo desciende el bien. Lo entendamos o no lo entendamos. Dios siempre hace el bien. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por tanto, Dios decide lo que hace y hace según ha decidido. Dios no toma en cuenta la situación externa, la situación social o moral previa de alguna persona cuando elige. No olvidéis lo que dice Pablo, 1 Corintios 1:26. No sois sabios, ni poderosos, ni nobles. No sois nada de esto. Un ejemplo de esto lo tenemos en Mateo. Mateo 9:9 habla de Mateo, uno de los elegidos para ser apóstoles. Mateo era un publicano, no era una persona grata ante los ojos de los judíos. Los publicanos no eran gratos a los judíos. Y Dios lo eligió para ser apóstol. En la elección, el Señor escoge a toda clase de gente, según nos dice Mateo 13:47 o Juan 6:70. En Marcos 3:16 al 19 se habla de Andrés, Felipe, Simón el cananista, Judas, el que le entregó. Aquí hay personas de todo tipo y condición. Personas que eran pescadores, sencillos, gente que era inculta, gente que era practicante de algún tipo de cosa que no era precisamente buena ante los ojos de Dios. Vemos que se habla de Simón el cananista o de Judas,
que también fue elegido por el Señor para ser apóstol. Por tanto, el Señor escoge a quien quiere, a toda clase de gente, a toda clase de gente. Dios escoge a gente común de la sociedad humana terrena. En Mateo 4, 18 al 21 se habla de pescadores y en Hechos 4, 13 de gente sin letras y del vulgo. La obra de elección, por tanto, es soberana. En cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a los objetos que Dios escoge. Y es Dios, por su elección, que produce la respuesta humana a su llamado. Es Dios quien produce la respuesta la respuesta positiva a su llamado de ven, sígueme, para algo, para cualquier cosa. La respuesta de la persona la produce Dios en el corazón. Porque su llamado es eficaz, su llamado va acompañado de poder. Cuando Jesús dice ven, aquel a quien le dice ven, viene. Marcos 3:13. Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Los que él quiso, vinieron a él. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El Dios que llama produce el querer, el deseo, y produce también la respuesta. Sígueme. Y le siguió. Ven, y vinieron a él. Por tanto, el Padre escoge para llevar a creer en su Hijo Jesucristo como Salvador. Creyeron, dice Hechos 13:48, todos los ordenados para vida eterna. El Dios que llama también produce en los corazones de los llamados la respuesta positiva. El Padre escoge para que se le responda con obediencia, para que se le responda con fe, para que se sea salvo por la sangre de Cristo. Mirad lo que dice 1 de Pedro 1:2. Elegidos para obedecer. La elección para salvación implica la elección para obedecer. Elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Por tanto, el Padre que escoge para salvar, escoge para santificar a los que quiere salvar. Efesios 1:4 al 5. Nos escogió para ser santos y adoptados hijos suyos. No nos escogió por ser santos, sino para ser santos. Dios nos escoge para que seamos lo que Él quiere que seamos. No porque lo éramos antes, sino para que seamos lo que Él desea, lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Por tanto, el propósito de la elección divina es salvar, es llevar a las personas a Cristo, a creer en Él, a servirle a Él. Ese es el propósito de la elección soberana. Como hemos visto, hay una elección para salvación. Un ejemplo de ello está en los creyentes de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 1:4 al 7. Conocemos, hermanos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo, habiendo sido ejemplo a todos los que han creído. Los tesalonicenses son un ejemplo de elección para salvación.
estas personas dieron muestras de ser verdaderos hijos de Dios, entendiendo el Evangelio y extendiendo el mensaje del Evangelio por todas partes. Primera Tesalonicenses 1, 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Porque ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por tanto, los tesalonicenses son un ejemplo de elección para salvación. Una salvación que se entiende bien y que se comparte bien con todas las personas sin distinción. Pero también hay una elección posterior de aquellos que han sido elegidos para salvación. Dios elige para servirle a Él. Un ejemplo de ello es la doble elección del apóstol Pablo. Pablo fue elegido para salvación y elegido para ser apóstol, para servirle. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo experimentó el doble llamado soberano, el llamado a la salvación y el llamado al ministerio. Él lo deja claro en este versículo que hemos leído. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, se refieren a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue escogido para ser salvo y para ser un siervo del Señor. A pesar de lo que era, en el caso de Pablo, era, no olviden, un enemigo del Señor, un enemigo del Evangelio, un enemigo de los creyentes. Y a pesar de todo eso, Dios lo había elegido para ser salvo y para ser siervo suyo. El significado del término apóstol es enviado, enviado por Dios a una misión. Lucas 6:13. Y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo 10:5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: id, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios escogió a aquellos hombres para encomendarles una misión, la de proclamar el Evangelio, la salvación de Dios en Cristo. El Señor, por tanto, elige, capacita y encomienda al siervo a la obra que Él quiere hacer con él. Marcos 3:14. Y estableció a 12, el número de personas que creyó conveniente, para que estuviesen con Él. Quien no está con Jesús no puede hablar de Él. Y para enviarlos a predicar, para proclamar la salvación a toda la tierra. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad. Autoridad la da el llamado y unción de Dios, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor obra su gracia y poder a través de los suyos. En el nombre de, decían los apóstoles, cuando sanaban, cuando predicaban, cuando hacían cualquier cosa. Hechos 3:6 y 4:10. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor, levántate y anda. Cualquier cosa lo hacían en el nombre del Señor. No debemos confundir los dones, que son capacidades, con los ministerios, que son servicios o trabajos, aunque ambos son dados por el Señor por distintos cauces. El Espíritu Santo da los dones y la Iglesia reconoce los dones
y da los servicios o trabajos. 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones, las capacidades las da el Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron el don, las capacidades por el Espíritu Santo, de ser lo que Dios quería que fuera. Pero también recibieron el ministerio para realizar la misión encomendada. Y fueron elegidos por el Señor y encomendados a la obra por el Señor para ello. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús elegidos para servir a Dios. Y hemos dicho que la elección de Jesús es soberana. La elección de Dios es soberana. Jesús se preparó antes de elegir a sus apóstoles orando. Nosotros también deberíamos orar antes de tomar cualquier decisión en la vida. La elección del Señor es soberana, es como Él quiere. El Señor escoge según una voluntad sabia y profunda, que nadie debe discutir sino aceptar con fe. La obra de elección divina no considera ningún mérito humano previo, sino que produce en el elegido, en el llamado, todo requisito espiritual que le hace ser digno de él. Y hemos dicho que el propósito de la elección es salvar para llevar a servir a Dios. Los tesalonicenses son un ejemplo de la elección soberana para salvación. Su auténtica fe y amor por Dios y por los hermanos los llevó a ser testimonios vivos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevando su salvación por todas partes. Y los apóstoles del Señor son ejemplos para nosotros de cómo la elección para salvación también es una elección para servir al Señor, estando siempre con Él para así propagar con autoridad su palabra redentora y su poder de gracia y misericordia. Hechos 22, 14 al 15 dice: y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas que hemos dicho, que son profundas, pero que son importantes entender en nuestra vida como cristianos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a entender tu gracia soberana, tu voluntad soberana, en todos los aspectos de la vida de un hijo tuyo, desde la salvación hasta el servicio. Danos la gracia de la fe, de la obediencia humilde, de la sumisión a tu voluntad, de la obediencia a lo que nos enseña. Gracias, Señor. Y también te queremos dar las gracias por lo que haces en tus hijos, por la salud, por los cuidados. Gracias, Señor, porque estás actuando en la vida de muchos hijos tuyos que han sido operados, que están recibiendo tratamientos, que están pendientes de tu gracia en tantas cosas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.